hasta este momento, mis hermanos, siento que he sido bendecido. A la verdad que con la presentación de los niños nos podemos ir a casa. Así que acompáñenme en la oración final. Damos gracias al Ministerio Infantil, Juvenil, Jóvenes. Le damos la gracia también a los padres por el entusiasmo y la dedicación a sus hijos, porque es una inversión. Los niños es una inversión. La educación para ellos es una inversión. Inversión para el cielo. Anoche tuvimos una tremenda presentación. Daniel nos predicó y nos puso a pensar. Y nos fuimos gozosas a nuestra casa. So thank you, Daniel. Your preaching really touched my heart. So thank you. Y esta mañana pues, también tuvimos una tremenda presentación. Y Scarlett nos presentó la palabra y nos puso a pensar. Tremendo. Ver a unos niños acá es algo tremendo para la gloria de Dios. Pues Gigi nos presentó el tema y nos sacudió. Nos puso a pensar. Tuvimos un llamado por los niños. ¿Ustedes creen que eso no es tremendo? ¿Ustedes no creen que eso es bíblico? Eso está en la palabra de Dios. Los niños presentando el mensaje aquí en la mañana, haciendo un llamado de preparación. Eso es grande. Cuando yo no estaba en los caminos del Señor, mis hijos sí estaban. Y ellos me hablaban de Cristo. Y me daba vergüenza. ¿Por qué me daba vergüenza? Porque decía yo en mi corazón, yo debería estar hablando a mis hijos de Cristo, no ellos a mí. Y esta mini campaña de los niños me han hablado a mí. Y han puesto en mi corazón el deseo y la urgencia de estar preparados, porque Cristo vuelve pronto. Eso es lo que ellos predicaron. Cristo vuelve pronto. ¿Y dónde estamos y qué estamos haciendo? Es la pregunta. Vamos a orar en este instante. Tengo la necesidad de orar en este instante. Así que creo que sería bueno que ustedes me acompañaran también. Padre, nuevamente, estamos aquí para que nos hables. Nos atrevemos a decir en el nombre de Cristo de Jesús de que derrames tu Santo Espíritu, por favor. Es hora que nos preparemos porque Cristo vuelve pronto. Es en su nombre que lo pedimos. Amén. Vamos a leer en Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27. Así que si usted tiene su Biblia, lo invito a que abra en Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos 16, 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para
siempre. Amén. El Señor puso en nuestro corazón titular esta presentación, que es la palabra de Él, no es mía. El último amén. Mis hermanos, vamos a conversar en esta mañana, vamos a tratar de hablar un poco acerca de la epístola a los romanos. Porque muchas personas opinan de que la epístola a los romanos o la carta a los romanos, y algunos dicen el libro de los romanos, es algo poderoso. Es la epístola por excelencia. Pues en esta epístola se trata el tema central de las Escrituras, el cual es, ¿cuál es el tema central de las Escrituras? Cristo Jesús, la salvación del hombre. En esta bella epístola de Romanos, el apóstol Pablo trata muchos temas, presenta muchos temas. Uno de ellos es de que presenta el pecado como es. Habla acerca de la condenación de aquellos que desobedecen a Dios. También nos habla acerca de la justificación, la santificación. Romanos nos habla acerca de la salvación para todos los que deseen ser salvos. Nos habla acerca de la fe. Trata el tema de cómo vivir el amor de Dios en nuestras vidas. Trata el tema de la conducta moral propia de aquellos que han sido redimidos y muchos temas más. Es por eso de que a la epístola a los romanos se le ha llamado la teología cristiana por excelencia. Y brinda a todo aquel que viene por fe al Señor, brinda Dios una seguridad de su salvación solamente en Cristo Jesús. Así que esta hermosa epístola a los romanos, inspirada por el Espíritu Santo a Pablo, nos detalla poco a poco la voluntad de Dios para sus hijos. Si usted no ha tenido la oportunidad de estudiar esta bella epístola, lo invito a que lo haga. Porque cuando nos tomamos el tiempo de estudiar la palabra de Dios, nos tomamos el tiempo de estudiar esta bella epístola a los romanos, es Dios el que nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Es Dios quien se manifiesta de una forma poderosa y es Dios que brinda el GPS espiritual para nuestra salvación. Es algo excelente la palabra. Nuestro crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Cubre todos los aspectos esenciales de creencias. También de nuestro pensar cotidiano. Pone fijamente y claramente cuál es la voluntad de Dios en contra. Es un llamado directo de Dios. Y muchos han llegado a reconocer la belleza, la espiritualidad, el tesoro que se encuentra en esta bella epístola. Hablemos un poco acerca de un personaje que tal vez ni conocemos,
se llama San Agustín de Hipona. ¿Alguien ha escuchado de esta persona? Escritor, teólogo y filósofo cristiano en los años 354, 400. La historia nos dice que después de su conversión, y este señor dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos. Aquí tenemos lo que significa maniqueos, que intentaban unir y superar el judaísmo y el cristianismo combinados con el mazdeísmo de tradición persa. Este señor, este siervo de Dios, también luchaba contra herejías de aquella ocasión de los donatistas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Alguien sabe quiénes eran los donatistas? ¿Han escuchado? Creían que solo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar la Eucaristía en la religión católica y que los pecadores no podían ser miembros de la iglesia. También él luchaba contra la herejía del pelagianismo, el cual era una religión, doctrina herética que negaba el pecado original y los valores de la redención y el bautismo y minimizaba la función de la gracia, exaltando la eficacia del esfuerzo personal en la práctica de la virtud. Contra eso él peleaba. Y fue base al estudio de Romanos que cambió su vida. ¿Y qué acerca de Martín Lutero? ¿Han escuchado de Martín Lutero? ¿Qué acerca de él? ¿Qué podemos decir de Martín Lutero? ¿Qué podemos decir acerca de sus 95 tesis de Martín Lutero? Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Nos dice la historia que Martín Lutero llegó a decir en cierta ocasión que la práctica religiosa no bastaba para la salvación. Este hombre de Dios, atormentado por su conciencia, se dio a la desesperación, nos dice la historia, hasta que descubrió la justicia de Cristo Jesús, gracias a la epístola de los Romanos. Y él pudo declarar: siento que he nacido otra vez y siento que he entrado por las puertas del paraíso. Lutero exhortaba a la iglesia de su tiempo a regresar a las doctrinas de la Biblia. Y ese deseo produjo en él un entusiasmo religioso, una revolución espiritual dentro de su iglesia. Y nosotros sabemos la historia, porque hasta el día de hoy hay ramificaciones de esas 95 tesis. Él llegó a declarar: por amor a la verdad y en el afán de sacar la luz. En 1517, él clavó en esa capilla de Wittenberg las 95 tesis y el resto es historia. ¿Y qué tal acerca de John Wesley o Juan Wesley, 1703-1791? Fue un clérigo, teólogo, evangelista inglés, líder de un movimiento de avivamiento dentro de la iglesia de Inglaterra conocido como metodismo. Él también tenía la necesidad de descubrir a Cristo Jesús. Y en cierta ocasión escuchó a alguien
hablar acerca de Romanos. Su curiosidad lo hizo escuchar y él llegó a declarar, así como Lutero, de que sintió por fin una sensación cálida en su corazón. Sentí, decía él, creer más en Cristo y solo en Él para mi salvación. Estos son personas que fueron impactadas por la epístola a los romanos. Ahora bien, querido hermano, ¿qué cosas en tu vida han sido impactadas, para bien o para mal? ¿Qué experiencias de tu vida te han impactado al punto que has cambiado tu ritmo? Voy a compartir con ustedes y me voy a tomar el tiempo para leer lo siguiente. Y es acerca del comentario bíblico adventista acerca de Romanos, porque lo encuentro muy, pero muy poderoso. Mis hermanos, este es material que está en nuestras iglesias. Es material que podemos estudiar. Nos dice el comentario bíblico adventista: puntos relevantes de la epístola a los romanos para una vida cristiana práctica. La manera como nosotros entendemos el plan de salvación afecta directamente la manera como vivimos. Si pensamos que lo que hacemos o dejamos de hacer garantiza nuestra salvación, el centro de nuestra vida está en el yo y no en Cristo. Iglesia, estamos escuchando en esta mañana. Si creemos eso, viviremos una vida pesarosa, hasta neurótica, juzgando a los otros y a nosotros mismos por parámetros autoimpuestos. Por otro lado, si solo queremos ser salvos sin la interferencia divina en nuestro estilo de vida, una vez más lo que amamos es a nosotros mismos y no a Dios. Iglesia, estamos escuchando en esta mañana. Queremos ser salvos, pero sin compromiso. Sin razonamiento, relacionamiento, sin transformación del carácter. Desde otra perspectiva, si pensamos que lo que realmente importa es ser ciudadanos honestos, personas de bien, uno en quien creemos, de nuevo nuestra vida está orbitando en otra cosa que no es en Jesús. Nos está hablando Dios en esta mañana. Nuestros estándares nos alcanzan, pero no necesitamos de Dios interfiriendo y sacando la libertad que pensamos tener sin Él. Este es el comentario bíblico adventista. Y me estoy tomando el tiempo de leerlo. Porque está hablando de mí. Me está hablando a mí. La carta a los romanos, al exponer el plan de salvación, nos previene de vivir la vida cristiana que se basa en nuestros actos para obtener la salvación. Ella hace que miremos a Cristo como el único y exclusivo medio de salvación. Nuestra mirada se dirige hacia lo que Jesús logró en la cruz, la esperanza de su resurrección y la certeza de su intercesión en el santuario celestial. Al mismo tiempo, la epístola nos enseña que nuestro vivir debe ser una respuesta de amor y obediencia a todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y me atrevo a decir, continúa haciendo por nosotros. Vivimos nuestra vida de acuerdo a los dictámenes de la palabra de Dios,
como una respuesta de gratitud al amor de Dios. ¿Tenemos gratitud por lo que Dios hace por nosotros? ¿Verdaderamente? La gracia ciertamente nos libera para vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y además de todo eso, Romanos, la epístola a los Romanos, nos hace ver que por más que vivamos principios éticos universales, si nuestra fe no está depositada en aquel que murió por nosotros, nuestra vida al final será en vano. Nos está hablando Cristo en esta mañana. Una vida ética de acuerdo con los estándares divinos no será vivida en aislamiento, sino en un constante relacionamiento con Dios, reconociendo sus bendiciones y su cuidado por nosotros. Nos está hablando el Espíritu Santo en esta mañana. Muchos piensan que estudiar sobre el plan de salvación es algo abstracto, sin contacto con la realidad. En realidad, Él, refiriéndose a Cristo, cambia la manera como nos relacionamos con todos los principales aspectos de nuestra existencia, nuestra relación con Dios, con el prójimo y con el mundo en el cual vivimos. Eso dice el comentario bíblico adventista acerca de Romanos. Tremendo. Me pone a pensar. Podemos ver cómo la epístola a los romanos, a través de la gracia de Dios, tiene el poder de transformarnos. Transformar nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana es mi oración, es mi deseo, hermanos, que todo aquel que viene a Jesús sediento, hambriento de su conocimiento, de su voluntad, la encuentre. Porque Dios busca siervos. Dios busca siervos. Dios busca siervos. Dios no busca aquellos que se lo saben todo. Dios busca siervos. Cuando usted se encuentra con Cristo Jesús, y a través de Romanos lo puede hacer, Dios tiene el poder para transformarlo. Impacta nuestra vida, moldea nuestra vida. Dios tiene el poder para convertir nuestras vidas. Las puede santificar, las puede purificar a través de la sangre de Cristo Jesús. Estoy contando los amenes, porque el título de este mensaje es El último amén. Así que Romanos es sin duda el libro, la epístola, la carta, como usted quiera llamarle, más influyente de la historia. Ahora bien, yo no quiero que usted me malinterprete, que estoy diciendo que el resto de la Biblia no sirve para nada. No. Nuestro tema en esta mañana es el último amén, Romanos. Estoy diciendo, querido hermano, que cuando usted se toma el tiempo de estudiar esta bella epístola de Romanos, nos podemos encontrar con Dios cara a cara. Estoy diciendo que cuando usted se toma el tiempo de estudiar Romanos bajo la conducción del Espíritu Santo, Dios le brinda a usted un GPS espiritual para que se salve, para que llegue al cielo. De eso estamos hablando. Porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para qué es útil la Escritura?
Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y solamente nos estamos concentrando en Romanos. Mi hermano, fíjese cómo el apóstol Pablo, fíjese cómo él, quiero que busquen Romanos 1:1, por favor, Romanos 1:1. Quiero que note algo muy, pero muy sorprendente. Romanos 1:1 nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En otras versiones bíblicas dice, en vez de siervo dice esclavo. Dios busca siervos. Dios busca esclavos. ¿Hay aquí presente alguien que desee ser siervo y esclavo de Jesús? ¿Estás seguro de eso? ¿Hay alguien aquí presente que desee ser siervo, sierva, esclavo, esclava de Jesús? ¿Está seguro? ¿Está seguro que está dispuesto a aceptar todo lo que eso conlleva? Nuestros niños nos han predicado, nos han dicho que Jesús regresa pronto y nos han dicho que todo aquel que practica la justicia va a sufrir, pero que no estamos solos. Porque es en esos momentos que la gracia de Dios se manifiesta. Pablo dijo, siervo, esclavo de Jesucristo. ¿Eres tú siervo y esclavo de Jesús? Soy yo. Hablemos un poco acerca de Pablo. No vamos a hablar toda la vida de él, pero vamos a hablar un poquito acerca de Pablo. Pablo sí había llegado a saber y a entender de que Dios era el epicentro de su vida. ¿Sí o no? ¿Y sabemos cómo Pablo llegó a conocer a Jesús o no lo sabemos? ¿A dónde se dirigía? ¿A dónde se dirigía? ¿Cómo se llamaba la ciudad donde se dirigía? Buscando a cristianos para matarlos. A Damasco. Pablo se consideraba un hijo de Dios. Pablo creía que estaba haciéndole un favor a Dios. Pablo estaba convencido de que él era lo que era el neto judío de judíos, fariseo de los fariseos, circuncidado al 8º día. Así que el hombre era de lo que era. Pero en esta ocasión se dirigía a este lugar. Pero en su caminar se tropezó con Cristo Jesús. Al que él buscaba, lo encontró. Y Jesús lo puso en su lugar. Jesús lo puso en el camino correcto. Y sabemos el resto de la historia, ¿no es cierto? Pablo llegó a ser sacudido y zarandeado, espiritualmente hablando. Pablo ponía a Dios en el centro de su vida. Pero Pablo tenía muchos desafíos en su vida, ¿sí o no? Toda clase de desafíos. Pero siempre alababa a Dios. Siempre tenía un amén a Dios. Yo no sé si en esta mañana el Señor nos está hablando a nosotros.
Si podemos decir amén a Dios cuando todo va mal. ¿Cómo es que comenzó el apóstol Pablo la epístola en Romanos 1:1? ¿Qué fue lo que dijo? Pablo, siervo de Jesucristo. Eso dijo él. ¿Y cómo terminó esta epístola? ¿Cómo es que Pablo terminó esta epístola en el capítulo 16, versículo 27? Con un amén. Pablo utiliza la palabra amén varias veces en Romanos. Tómase el tiempo para estudiarla. Dice, hermanos, ¿qué significa amén? Así sea. ¿Qué más? ¿Qué significa amén? Así sea. Verdaderamente. Con toda seguridad. Así sea. Que se cumpla. Que tenga efecto. Que se haga realidad. Así que, querido hermano, cuando usted ha dicho en esta mañana amén, usted está diciendo, así sea, que se cumpla, que se haga realidad. Estamos afirmando que la palabra de Dios es eficaz y verdadera. Estamos afirmando, estamos de acuerdo que no hay dudas en nuestro corazón de que la salvación de Dios es cierta y verdadera y que la necesitamos. Amén. Estamos diciendo que lo creemos. Estamos diciendo que lo vivimos. Estamos diciendo que lo aceptamos. Así que no digamos amén si no lo creemos. No digamos amén si no lo vivimos. No digamos amén si no tenemos una relación con Dios. Te pregunto en esta mañana, o preguntémonos en esta mañana, estimado hermano, ¿cuál es el amén que tú puedes agregar a tu caminar cristiano hasta este momento? ¿Hay algún amén? Puede ser tu último amén. Pablo llegó a declarar lo siguiente en Romanos 16, 27. Él dijo, al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cómo comenzó Pablo su epístola? Pablo, siervo. Y terminó diciendo, al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ese fue su último amén. Amén. ¿Cuál es tu último amén? ¿Cuál es mi último amén? ¿Hay algún amén que podamos decir en esta mañana en nuestra relación con Dios? ¿O hay algo de qué quejarnos en lugar de decir amén? Con esto en mente, queridos hermanos, con este último amén, yo quiero transportarlos a ustedes a Marcos 15, 12. Marcos 15, 12. Aquí en Marcos 15, 12 hay una seria pregunta que alguien hizo hace tiempo atrás. Hay una seria pregunta. El que hizo esa pregunta en Marcos 15, 12 y unos versículos más adelante también, su nombre era Pilato. ¿Y cuál era la ocasión? La ocasión era cuando Jesús fue sentenciado a muerte.
Pilato hizo una pregunta en aquel entonces y está registrada en la palabra de Dios. Y esa pregunta se la hizo a un gentío, se la hizo a muchas personas que estaban ante él y tenían en su medio a Cristo Jesús, que acusaban a Jesús de blasfemar, acusaban a Jesús de ser un mentiroso, acusaban a Jesús de ser un mal hombre, que acusaban a Jesús de alborotar al pueblo. Leamos, respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Y cuál fue la respuesta de la gente ahí presente? Versículos 13 y 14. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué tristeza, hermanos. Ese fue el último amén de ellos: crucifiquen a Jesús. Mis hermanos, la pregunta de Pilato está vigente hasta el día de hoy. La pregunta de Pilato resuena en nuestros oídos hoy en día: ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con su salvación? ¿Qué vamos a hacer con la cruz de Jesús? Crucifícale, ¿cierto? La pregunta de Pilato está ahí: ¿qué vamos a hacer con Jesús en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer con la salvación? Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos ofrece salvación. Y en esta mañana, si hay alguien presente que no ha aceptado a Cristo Jesús, ¿qué vas a hacer con Jesús? Crucifícale. ¿Será que hay alguna alternativa? No sé si nos hemos puesto a pensar en esto. No sé si nos causa tal vez inquietud. Pero la inquietud, querido hermano, no resuelve la situación. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con la salvación que Él nos brinda? Así que esta pregunta está vigente. La otra opción es permitir que Dios nos crucifique a nosotros. Permitir que Dios nos resucite a nosotros para ser hijos de luz. Dos opciones. ¿Cuál escogemos? Mis hermanos, ya pronto el año se termina. Ya pronto. Y Dios continúa esperando una respuesta de nosotros. No podemos continuar otro año en lo mismo. Hemos escuchado, hemos sido advertidos por los niños que Cristo regresa pronto. ¿Cuál es tu último amén? Dios comprende qué tan profunda es nuestra necesidad. Pero Dios, mis queridos hermanos, también sabe y conoce la profundidad, la anchura, la altura de su misericordia y sus riquezas que quiere ofrecernos. O continuamos crucificando a Jesús,
¿O permitimos que Dios nos crucifique a nosotros y que nos convierta en sus hijos? Porque puede ser nuestro último amén. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los aquí presentes necesitan decir un amén en esta mañana? Para Pablo, el cristianismo era el centro de su vida. Para Pablo, Jesús era el centro de la salvación. El cristianismo es lo opuesto al egoísmo, lo opuesto a creencias y prácticas religiosas y personales que no alaban a Dios. Para Pablo, Dios lo era todo. Para Pablo, sus logros personales eran para la gloria de Dios, no para él. Pablo había entendido que el eje que movía su vida era Jesús. Mis hermanos, Pablo nos predica a cada instante y nos dice: pon a Jesús en el centro de tu vida. Que ese sea tu último amén. Pablo comenzó diciendo en su epístola: siervo, esclavo de Jesucristo. Y terminó diciendo: a Dios sea la gloria para siempre, al que está sentado en su trono. A Él sea la gloria. Amén. En otras palabras, Pablo confiaba, Pablo aceptaba, Pablo creía, Pablo vivía, Pablo esperaba en su Dios. Hoy, en esta mañana, tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con Jesús. Dios no quiere escuchar un amén que usted no crea. O continuamos crucificando a Jesús, o permitimos que Jesús nos crucifique. Pregunto en esta mañana, ¿quiénes de los aquí presentes, después de haber sido advertidos por los niños en esta mañana, porque los niños prepararon el ambiente, pregunto, ¿hay alguien en esta mañana que desea decir un amén? ¿Hay alguien en esta mañana que desea agradecer a Dios por haber proveído su GPS espiritual? ¿Hay alguien en esta mañana que desea unirse a esta lista de largos personajes que fueron convertidos, transformados solamente al estudiar Romanos? ¿Hay alguien esta mañana que desea reconsagrar su sendero, su vida, y caminar con Jesús a la eternidad? ¿Hay alguien en esta mañana que verdaderamente desea ver a Jesús venir en gloria? Puede ser tu último amén. ¿Sabías tú?
Pablo nos enseña que es muy importante dónde vamos a colocar a Dios en nuestra vida. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Otro apóstol escribió en Apocalipsis 5:13. El apóstol Juan sabía dónde estaba Dios en su vida. Él llegó a decir: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y continuó diciendo en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es tu último amén en esta mañana? ¿Hay por casualidad algo por lo cual estar agradecidos a Dios? ¿Hay algo? A Dios sea la gloria. Amén. Vamos a escuchar el himno final. Y el llamado es, sinceramente, con sinceridad. El llamado no es mío, porque el llamado es para mí también. Pero el Espíritu del Señor se mueve en esta mañana. Y yo le dije a Josefina que estaba nervioso. Estoy nervioso. Pero dijo que iba a orar por mí y que el Espíritu se moviera. Así que yo sé que van a caer 5 pulgadas de nieve, pero el Espíritu se está moviendo. Y sería irresponsable de mi parte no hacer un llamado. Pero el llamado es para mí, primeramente. Hay algo por lo cual podemos estar agradecidos a Dios en esta mañana. Hay algo. Hermano, ¿cuál es tu amén? Al escuchar este himno, te invito a que lo cantes y que el Espíritu te mueva, el Espíritu de Dios. Yo sé que a mí las lágrimas se me van a salir porque las he estado conteniendo toda la mañana. Permite que el Espíritu de Dios te toque en esta mañana. Y permite que el Espíritu de Dios te sacuda. Permite que el Espíritu de Dios te mueva. Permite que el Espíritu de Dios te haga un hijo de luz. Permite que el Espíritu de Dios te toque, te despierte y que hagas tu parte para lo que has sido llamado y hemos sido llamados. Permite que el Espíritu de Dios te sacuda como sacudió a Pablo y a muchos. A Dios sea la gloria. Amén. Para cantar este himno final.
aquel que desee la salvación de Cristo, si genuinamente usted lo desea, lo invito a que venga aquí presente. No ante nosotros, sino ante Dios. Porque este puede ser su último amén. La misericordia de Dios es constante y llama y llama y llama y llama. Y nuestra naturaleza humana es rechazarlo, rechazarlo, rechazarlo. Pero puede ser que mañana no tengamos otra oportunidad. Muchos devocionales se han presentado en esta iglesia a través del año. Y tal vez ni nos acordamos qué fue lo que se presentó. Niños nos han predicado en esta mañana. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida para que entendamos que necesitamos a Dios? Porque el tiempo se acaba. El que prometió volver no es un charlatán, no es un blasfemo, no es un hablador. El que dijo, vengo en breve, ya viene, ya viene. Visitas, hermanos, amigos, si sientes en tu corazón este llamado de Dios, no lo rechaces, porque puede ser tu último amén. Tú que me estás escuchando ahí, es Dios el que te está hablando, no yo. Oramos en esta mañana que el Espíritu de Dios se moviera. Oramos en esta mañana que sea el Espíritu Santo que nos convenza de nuestro pecar. Y Dios utiliza medios y formas para hacernos saber que nos ama y que todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, material, dinero, todo es porque Él así lo permite. Hermano, es hora de ponernos a cuentas con Dios. Es hora de reconsagrar nuestra vida. Es hora, porque Cristo vuelve. No te quedes ahí parado. El Espíritu está llamando. No te quedes ahí. Decídete. O crucificas a Jesús, o deja que Jesús te crucifique a ti y que te agarre de la mano y que te lleve por los senderos de fe, de justicia, a salvación. No te quedes ahí. Este puede ser tu último amén. Ahora. Miren el tiempo que estamos viviendo. No resistas. Es el Espíritu Santo que nos está utilizando a todos acá para hacer este llamado. No lo resistas. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Pero así como la gracia de Jesús pronto se termina, sus llamados también así serán. Porque algún día dirá el que es justo, siga siendo justa todavía. Y el que quiera andar en sus caminos, pues que los ande. Último llamado. En el nombre de Jesús. No crucifiques a Jesús una vez más. Ponte del lado de Jesús. Él jamás te va a decepcionar. Jamás. Aunque parezca que la vida te trata mal, hay un Dios que es justo.
Hay un Dios que cuida y protege. Hay un Dios que guía. Somos hijos de Dios, no somos huérfanos. Somos hijos del Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, del dinero, de todo es Dios. Únete al pueblo. Ven, que ya pronto nos vamos al cielo. Padre amado, no hay palabras para expresar nuestro agradecimiento a ti. No hay palabra humana para expresar cuál es tu voluntad. No las hay. Pero aquí están tus siervos. Somos tus siervos, tus esclavos. Toda la gloria, toda la majestad es para el que está sentado en su trono. Pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Señor, utilízanos como tú quieras antes que el tiempo se acabe. Aquí un pueblo está escogiendo una vez más su último amén. Y es que a ti sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que nos ama, que derramó su sangre por nuestros pecados. Es en el nombre de Él que nosotros pedimos misericordia y pedimos, Señor, perdón. En el nombre de Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Jesús. Amén. Pueden sentarse, Dios les bendiga.